Buenas noches, bienvenidos a la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. A continuación se realizará la charla Poesía en la Ciudad, un diálogo acerca de las miradas poéticas de dos autores contemporáneos, gracias a Acuedi Ediciones. En esta oportunidad nos acompañan Héctor Huerto como moderador de la actividad, Rocío Valdeavellano y Lorenzo Elguero. Gracias por ser parte de esta presentación. Bienvenidos, pueden iniciar. Muchas gracias, Alex. Buenas noches con todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí presentes. Efectivamente, estamos aquí en un evento organizado por la Asociación por la Cultura y la Educación Digital dentro del marco de la Feria de Lima Lee, y nuestros agradecimientos a los organizadores, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes han hecho posible justamente este espacio cultural. El día de hoy vamos a presentar, en cierta medida, dos poemarios espectaculares. Vamos a hablar un poco sobre Fundación de Lorenzo Elguero y vamos a hablar sobre Caminando Estamos de Rocío Valdeavellano. Dentro del marco de una charla en torno un poco a las miradas poéticas, en torno a la ciudad, en torno al contexto social, en torno a un poco la vida misma, dentro de dos corrientes que podríamos decir poéticas distintas o diferentes, pero que son dos corrientes poéticas más que interesantes. Voy a presentar entonces a Rocío Valdeavellano. Ella es consultora social, licenciada en psicología por la Universidad Mayor de San Marcos y con estudios de maestría en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Junto a su trabajo de educación y promoción social con organizaciones de barrios populares, ha sido también autora y coautora de diversos estudios y publicaciones sobre diferentes aspectos de la realidad social peruana. Es impulsora e integrante de espacios institucionales como el Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, la Red Jubileo Perú y el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. Ha publicado dos poemarios, Cruzar el Río y Hojas de Vida, y Caminando Estamos sería su tercer poemario. Por otra parte, Lorenzo Elguero, nuestro otro invitado, es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Georgetown. Ha publicado los libros de poesía Sapiente Lengua, Boletos, Beizán o El Abismo, El amor en los tiempos del cole, Poeta en Washington DC, Insomnio, 35 milímetros y la antología poética Las voces aquí reunidas. Así también los libros de cuentos Fiesta de promoción, Guía para padres. Además ha publicado las novelas Entre el cielo y el suelo, Mañana en el botecito, Bodas de plata y la novela juvenil Voy a salir jalado en castellano. Este libro, Fundación, es evidentemente el último poemario publicado por Lorenzo. Quiero empezar preguntándole a ambos un poco algo un tanto genérico, pero sumamente esencial. ¿Qué representa la poesía para ustedes? Rocío, empezamos contigo, ¿te parece? Bien, bueno, primero quisiera agradecer a Cuedi, la editorial, a Héctor Huerto, nuestro moderador de la editorial, y a la Municipalidad de Lima, y saludar cálidamente a todos los que se han conectado ahora para esta presentación. Yo quisiera comentar que mañana es 12 de octubre y en el colegio aprendimos todos nosotros que esa era la fecha en que se celebraba que Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, actualmente, para algunos, es el Día de la Hispanidad. Para muchos, es el Día de la Resistencia. Cuando yo estaba de niña, cuando era niña, se decía el Día de la Raza. Entonces voy a leer algo corto del el poema que se llama 12 de octubre, ya que mañana es 12 de octubre. 12 de octubre, Día de la Raza, ¿qué tal raza? Día del Encuentro Cultural, ¿qué tal encuentro? De 70 millones de indígenas, medio siglo después, quedaban solo 3,5. Día de la Diversidad Cultural es una apuesta, y de la interculturalidad agrego y tomo partido por ella. En relación a la pregunta de la poesía, yo afirmo que es una dimensión humana.
es una, incluso yo diría es un derecho humano fundamental, ¿no? Es una dimensión de la existencia humana. Y es una expresión humana libérrima, es decir, libre en superlativo, no sujeta a ningún tipo de ataduras, de limitaciones, ni de forma, ni de contenidos. Ahora, ¿cuál es la identidad, no? Porque la identidad de la poesía no es, pues, ni un escrito filosófico, ni un escrito panfletario, ni un escrito científico. Su identidad es literaria, ¿no? O sea, es una creación desde la palabra. A mí me gusta mucho decir que es artesanía de la palabra. Ahora, históricamente, la poesía ha estado, digamos, marcada por una métrica y rima, digamos, como formas poéticas, ¿no? Que eran requeridas para calificar algo como poético o para clasificar también tal tipo de poesía o tal otra. Pero actualmente, digamos, se es libre de usar o no usar, se puede usar como puede no usarse, ¿no? Esas formas, lo poético como tal no depende de ellas, ¿no? Y de alguna manera yo considero que la poesía es un canto, ¿no? Claro, no tiene una melodía en la que se combina do, re, mi, fa, sol, la, no es un canto en ese sentido, pero sí es un canto, sobre todo tomando en cuenta su ritmo interno. Y aquí quiero recordar a un gran poeta peruano, Juan Gonzalo Rose, que él decía cómo la poesía originalmente estuvo muy ligada a la música, ¿no? Entonces habría que recuperar eso en cuanto al ritmo interno, ¿no? Digamos, en cuanto la ligación de la poesía con lo musical por su ritmo interno. Que habría que recuperar, tomar en cuenta eso, ¿no? Muy bien, Rocío. Lorenzo, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, para mí la poesía es un diálogo con la tradición, ¿no? Entonces, eh, la intertextualidad, ¿no? Si uno escribe es porque otros han escrito, ¿no? Es imposible que un poeta pueda escribir si no hay otros poetas que escribieron antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí es eso, o sea, el diálogo con la tradición que es evidente, ¿no? Bueno, en lo que yo escribo, como en Fundación, por ejemplo, eh, hay muchas relaciones intertextuales con, con Vallejo, con Eguren, no sé, con García Lorca, ¿no? Y incluso frases o versos específicos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Entonces, para mí la poesía es eso, ¿no? Es este diálogo con la tradición, finalmente, ¿no? Lorenzo, ¿y tú crees que nos puedas leer un verso de Fundación para empezar? Sí, bueno, puedo leer el primer poema, que es un poema corto, ¿no? Es de Fundación, justamente el primero, el número 1, porque finalmente Fundación es un Solo libro, poema. pero es un solo poema que tiene 15 partes, ¿no? Y el primero, que es uno de los más cortos, están ahí desde siempre las catedrales del tiempo, como la voz transparentes, labradas a puro fuego, con rocas de inmensidad y ladrillos de silencio. Allí fuimos bautizados por el horror y el deseo, bajo cánticos de lágrimas y resplandores de estruendos. Palabras, palabras somos, y horrísona voz seremos, en el camino del aire y en el sendero del viento. Pájaros, pájaros somos, volando sin rumbo cierto, en bandadas pasajeras que pintan bajo los cielos idénticas geometrías
adivinadas en sueños. Somos sílabas y letras entre gritos floreciendo, sobre la tenaz blancura de los sinuosos desiertos, sobre tierras de papel, una ciudad fundaremos. Espectacular. Rocío, quiero que tendamos un puente hacia la realidad circundante, ¿no? ¿Por qué la necesidad de plantear el término de actipoesía como subtítulo de tu libro Caminando estamos? Bueno, en este libro me surgió esa idea de calificarlo como actipoesía, quizás en parte por influencia del poeta chileno Nicanor Parra, que en este último tiempo lo estuve leyendo, y él acuña el término de anti, no acti, sino antipoesía, en el sentido de que reivindica o usa un estilo muy directo, muy coloquial, incorporando dichos populares, muy heterodoxo en cuanto a reglas establecidas y, digamos, cuestionante del abuso de las metáforas también él, ¿no? Entonces, sentí que más cercano a lo que yo quería hacer en esta publicación era no antipoesía, porque no se plantea estar en contra de otros tipos de poesía, de otras poesías tradicionales que tienen gran calidad. No se trata de eso, sino de reivindicar, afirmar el derecho también a hacer una poesía que yo la defino como una poesía inserta en los caminares colectivos, en sus angustias y esperanzas, impugnadora de cadenas de opresión, alentadora de la acción liberadora, digamos. Hay un poema que se llama Actipoesía dentro del libro. Entonces, como repito, este tipo de poesía en su estilo sencillo se distancia de formas, digamos, que son solemnes o quizá en algunos casos crípticas, ¿no? O sea, difíciles de descifrar y asimismo de contenidos de corte intimista. Eso es lo que caracterizaría este tipo de poesía y entonces yo considero que vale la pena pelear porque se acepte que ese tipo de poesía forma parte es uno de los tipos de poesía, ¿no? Más o menos eso es. Efectivamente, ¿no? La poesía es o parte desde lo íntimo, pero también de alguna manera para reflejar el sentimiento colectivo, ¿no? Y en ese sentido podría ser abordada de distintas maneras, ¿no? Yo quiero preguntarle ahora a Lorenzo, ¿no? A raíz de también un poco de esta recepción que ha tenido Fundación, pese a que Fundación, aunque tanto Caminando Estamos como Fundación son poemarios que se han publicado ahora muy recientemente, Fundación se ha publicado mucho más recientemente, estamos hablando de semanas, ¿no? Y la recepción que hemos tenido hasta el momento ha sido espectacular, ¿no? Ya han habido varias reseñas en medios, y una de ellas ya calificó a Fundación como una obra maestra, aunque yo sé que Lorenzo es muy renuente a aceptar esta crítica tan positiva. ¿Por qué plantear, Lorenzo, una epopeya, ¿no? Donde tú señalas, ¿no? En uno de los versos de tu poemario, somos sílabas y letras entre gritos floreciendo, sobre tierras de papel, una ciudad fundaremos. Bueno, justamente la idea del título, ¿no? Que es justamente fundación, es el hecho de fundar una ciudad, pero una ciudad de palabras, ¿no? No sé, en la literatura latinoamericana siempre ha estado el hecho de fundar ciudades, ¿no? Como por ejemplo Macondo, ¿no? O si pensamos en un poco más allá, ¿no? Muchos escritores latinoamericanos, ¿no? Que han planteado esa posibilidad y en la novela, ¿no? Sobre todo en la novela, la idea de fundar una ciudad o hablar de ciudades específicas
Pero en este caso la idea era fundar una ciudad, pero una ciudad no real, sino una ciudad de palabras, ¿no? Una ciudad hecha de palabras. Entonces, esa fue mi idea, digamos, ¿no? Y digamos que todo el libro va hacia eso, ¿no? Y finalmente el libro es una celebración de la poesía, y porque termina, ¿no? Claro, después de este viaje que va hacia esta fundación de la ciudad, eh, con muchas dificultades, por supuesto, al final termina construyéndose, ¿no? Y al final se logra, ¿no? Se logra fundar, ¿no? Entonces, yo considero que el libro es una celebración de la poesía, que como digo, ¿no? Que por más dificultades que pueda haber, porque hay momentos, son varios poemas, obviamente, hay poemas en que hay descreimiento en la poesía, hay, ¿no?, momentos difíciles, pero al final se logra construir toda esta ciudad armada y construida de palabras. Y es una propuesta bastante, yo diría que bastante arriesgada, ¿no? En el sentido en que ya desde el título, ¿no?, lanzas esta idea de enunciación, de aviso, de crear esta propuesta de esta ciudad de palabras, de sílabas, de ritmos, de versos, que efectivamente se terminan construyendo y que uno puede vislumbrar, ¿no? Y delinear a lo largo de todos los versos, ¿no? Y un poco lo que también Rocío plantea, ¿no? Con el subtítulo de Acti Poesía, al momento de también enunciarnos desde el comienzo, desde la portada, que estamos frente a un poemario de alguna manera, me atrevería a decir, contestatario, ¿no? Que busca hincar en la realidad misma, ¿no? Y acá hago mención a una anécdota. Cuando con Rocío estábamos ya en proceso de publicación del poemario, nos cayó la pandemia. Y de hecho, con Rocío hemos estado revisando el poemario a lo largo de estas semanas, de las primeras semanas de confinamiento, y de hecho hemos tenido que agregar poemas, ¿no? Un poco recogiendo esta mirada de la autora de tratar de responder esta realidad, Rocío creyó oportuno agregarle un poema, ¿no?, dedicado a esta coyuntura de la pandemia en particular, que había hecho que este poemario, que estaba próximo a salir impreso, tuviera que retrasarse hasta que la situación se normalizara un poquito más, ¿no? Quiero preguntarles otra cosa, ¿no? ¿Qué ha influenciado sus propios desarrollos poéticos personales? Rocío, empecemos contigo. Mira, cuando yo aprendí a leer de pequeña, antes de entrar al colegio, que mi hermana me enseñó a leer, me gustaba mucho leer poesía, tan es así que un tío mío, Carlos Rocarrey, que en paz descanse, y es primera vez que comparto esto, me regaló lo que fue mi primer libro de poesía, una antología de la poesía infantil. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, sobre todo en la secundaria, me encargaban que me daban unos poemas para que yo leyera, me los aprendiera y lo presentara en algunas actividades, festividades, fechas del colegio, ¿no? Y, por ejemplo, ahí me impactó de Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Lo que quiero decir es que eso también influenció que algunas poesías me impactaron. Y yo, digamos, tanto en el colegio como ya en la universidad, en estudios generales, profesores y catedráticos me aconsejaron, porque seguramente vieron algo en mí al respecto, que siga literatura. Pero la verdad que a mí jamás se me puso en agenda el elegir la carrera de la poesía. Entonces, la pregunta que yo me hago ya ahora, que muchos años han pasado, es ¿por qué no elegí la literatura, no? Y entonces era porque personalmente, familiarmente, estaba muy influenciada por el tema social
Y generacionalmente pertenezco pues a una generación que quería transformar el Perú y muchos de nosotros optaron por acercarse a los sectores que vivían en situación de pobreza, en desventaja en esta sociedad tan desigual. Entonces muchos fueron a trabajar con sector campesino, otros fueron a trabajar con sindicatos obreros. En mi caso yo fui a trabajar en barrios populares durante muchos años, apoyando la organización, educación popular, alfabetización, y también vinculada con una iglesia de los pobres con la perspectiva de una teología y una espiritualidad de la liberación. Y yo desde la adolescencia, desde antes de entrar a la universidad, escribía en unos papelitos, escribía a mano y los papelitos por aquí, por allá, después con máquina de escribir, que ahora la nueva generación le dicen ¿qué es eso? Y después ya con computadora. Y la verdad que nunca yo pensé que eso lo publicaría algún día, pero sin embargo lo hacía, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Que en el 2012, que fue la cumbre de la Tierra Río +20 en Río de Janeiro, yo ya, junto a lo social que lo tenía desde la juventud, tuve ya la conversión, si se quiere, o el nuevo chip frente a lo ecológico. Entonces descubrí la gravedad del cambio climático para la sobrevivencia en el planeta. Y entonces escribí en relación con estos temas ecológicos y ligado con lo social, y eso se difundió en el marco de la cumbre Río +20. Eso fue el 2012, y después cuando cumplí yo 70 años, yo soy abuela, a los 70 años, con el apoyo de mi compañero, de mi esposo y de mi hijo, me animaron, porque yo decía, ¿cómo celebrar? No quería fiesta de celebración de 70, eso, que por qué por los 70 años no lo celebro, publicando el libro. Entonces ahí salió el libro Hojas de Vida, que es un libro que tiene muchas cosas personales de momentos de mi vida, pero también muchas cosas de los momentos políticos, sociales que vivía el país. Y bueno, y ahora es el Caminando Estamos, ¿no? Muy bien, Rocío, qué interesante. Lorenzo, y desde tu perspectiva, ¿qué ha marcado o qué ha influenciado en tu visión poética, ¿no? Bueno, a diferencia de Rocío, yo no, digamos, la política a mí no, o sea, jamás me ha interesado y jamás me ha hecho escribir nada, ¿no? Más bien soy todo lo contrario. Yo o sea, me refugio en los libros, en todo caso, y son los libros los que me llevan a escribir algo, ¿no? O una circunstancia personal. En el caso específico de Fundación, en ese momento yo estaba leyendo mucho teatro español del siglo de oro, ¿no? Entonces, por eso es que el libro tiene pues esta métrica, ¿no? Recurrente, con rima, qué sé yo, que yo respeto mucho, y yo muchas veces he escrito libros así, ¿no? No es la primera vez. Yo he escrito sonetos, tengo libros de sonetos, en fin, ¿no? Pero también, evidentemente, la situación personal, obviamente, que me lleva a escribir de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, no, 2008, 2006, no sé, ya, sí, 2006, publiqué un libro que se llama Poeta en Washington, D.C., ¿no? Y claro, ese libro lo publiqué y lo escribí porque obviamente era una situación vital, ¿no? Que yo había viajado, me había ido a vivir con mi esposa a Estados Unidos. Entonces, obviamente eso genera pues un cambio, una nueva realidad, y esa nueva realidad genera una forma diferente de escribir, ¿no? Y ahí la idea también intertextual, como dije antes, obviamente tenía mucho que ver con Poeta de Nueva York, ¿no? De García Lorca, y todos los poemas tienen que ver
con García Lorca, ¿no? Porque todos los títulos de mi libro son un diálogo intertextual con el libro de García Lorca, ¿no? Entonces, como que siempre mi situación vital ha tenido mucha relación con lo que escribo, ¿no? Siempre ha sido algo personal. Por ejemplo, y yo también escribo narrativa, ¿no? En el 2014, por ejemplo, publiqué un libro de cuentos que se llama Guía para Padres, y claro, ese libro, digamos, nace porque era padre. O sea, si yo no hubiera tenido hijos, jamás hubiera podido escribir ese libro, ¿no? Entonces, siempre los libros que he escrito tienen relación, obviamente, ¿no? Mucha relación con esa experiencia particular, con esa experiencia personal que tengo, ¿no? Que me lleva a escribir eso, pero a la vez también con la cuestión intertextual a la que hice referencia hace un rato, ¿no? O sea, todo va sumando, ¿no? Yo también escribí, ¿no? Después este libro 35 milímetros, que tiene relación con las películas que me gustaban, ¿no? Y que veía en ese momento y que me tomó mucho tiempo escribir, pero también tenía que ver con la situación vital, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo finalmente. Pero finalmente la cuestión política, o sea, yo soy la persona menos política del mundo. Yo empecé a escribir en los años 90, ¿no? Donde, digamos, había grandes problemas, ¿no? Que vivíamos, y justamente a mí jamás me interesó hablar de eso, y es más, a mí no me gusta la poesía que trata esos temas, ¿no? O sea, en general yo prefiero la poesía como la poesía pura, ¿no? Que no tenga que ver mucho con cuestiones políticas que pasan y que finalmente desaparecen, ¿no? Bien. Respondiendo un poco al público que está presente, que es un público, entiendo que también joven, porque hay muchos chicos de colegio que están acá participando de la Feria de Lima Lee, me gustaría plantearles una pregunta un tanto para ellos, ¿no? ¿A qué poetas ustedes recomendarían y por qué? Empezamos contigo, Rocío. A ver, bueno, si se trata de escoger pocos nombres, porque hay muchos y en el Perú tenemos excelentes poetas, o sea, el Perú es una cuna de poetas excelentes, entonces hay muchos nombres que dar, pero yo quisiera, en cuanto a mi propia historia personal, mencionar de una parte a Gabriel Celaya, poeta español que me marcó y que me marcó mucho, y también Paco Ibáñez, un cantante español que cantaba mucho la poesía de Gabriel Celaya, que decía, recuerdo, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose de las manos se desentienden y evaden. En fin, y digamos, por ejemplo, también él decía poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, ¿no? O sea, valorando la poesía, pero planteando una postura, claro, es radical, porque existen muy diferentes tipos de poesía y todos son válidos, pero digamos, yo personalmente me identifiqué mucho con Gabriel Celaya, y creo que para la gente joven sí vale la pena, yo lo recomendaría. Después, yo también recomendaría conocer a Ernesto Cardenal, que Ernesto Cardenal, digamos, tiene una poesía en la que se junta su búsqueda espiritual, su vocación espiritual, es él un sacerdote, con
toda su lucha. Ustedes saben que en Nicaragua, bueno, una dictadura, toda la lucha del pueblo nicaragüense y su perspectiva de liberación de los pobres, del pueblo oprimido de Nicaragua, pero también de todos los pueblos del mundo. Pero quería comentarles que, digamos, lo que me impactó de su último libro, Canto Cósmico, porque en este libro, como dice el nombre, Canto Cósmico, él, digamos, canta las maravillas del universo y integrándola con todas sus etapas anteriores, pero una cosa que me parece novedosa y también la hace un poco no tan fácil como poesía, es que él se sustenta mucho en los avances científicos, por ejemplo, en la evolución, en todo lo que se refiere a la evolución. Y digamos, hace poesía, pero con mucha base científica, entonces no hace una poesía angelical, digamos, siendo una persona, un sacerdote, podía hacer una poesía, digamos, que pase por alto, ¿no? Porque a veces en las posturas religiosas se habla de la creación de una manera muy simple, que desconoce lo que la ciencia descubre. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero digamos, me parece que vale la pena conocer la poesía de Ernesto Cardenal. Y yo también tengo que reconocer, y creo que las nuevas generaciones vale la pena que lo lean, a Javier Heró, ¿no? Javier Heró tiene una poesía en que lo sencillo se une a lo bello, en que de una manera asombrosa, en que lo subjetivo, lo íntimo, no se convierte en intimista, sino se abre a la vida y se abre a una vida que lucha por ideales, a una vida que se entrega. En Javier Heró hay una síntesis entre sus escritos y su vida, ¿no? Y también, bueno, en este momento recuerdo que él también habla algo muy bonito en una de sus escritos, en que dice que la poesía es un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones sí vale la pena que conozcan a esos poetas, ¿no? Eso bueno, hay muchos nombres, ¿no? Ahora, en el caso también quisiera señalar, ya que estamos hablando de algún tipo de poesía que es al que me he referido, quisiera hablar también de mi tocaya, Rocío Silva Santisteban, que ella sí estudió literatura, se doctoró, digamos, ha escrito poesía muy buena, incluso valdría la pena que lean Las hijas del terror, en la cual ella habla de lo que sufrió nuestro pueblo y particularmente las mujeres en la época del terrorismo, de la guerra interna. Y digamos, Rocío, junto con esa vocación y entrega a lo literario, a la poesía, ha sido, por ejemplo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y actualmente es congresista, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarle a ella su testimonio de cómo integra todo eso, ¿no? Porque no es nada fácil. Y después también quisiera comentar a Anaí Durán, ¿no? Que actualmente ella es profesora sanmarquina, socióloga, y que también está comprometida en proyectos políticos buscando la transformación del Perú, y que ella también ha escrito poesía, ¿no? Digamos, que creo que vale la pena conocerla. Ahora, hay toda por ejemplo, Valeria Román, Alexandra Tenorio, hay nuevas generaciones, ¿no? También que supongo que los jóvenes no necesitan que yo se los diga porque las conocen mejor que yo, ¿no? Muy bien, Rocío, muchas gracias por las recomendaciones. Lorenzo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, a mí me gusta mucho Neruda, pero no el Neruda de canto general, el Neruda panfletario, político, ¿no es cierto?, sino el Neruda surrealista, por ejemplo, ¿no? Del comienzo, o el Neruda de los poemas de amor, ¿no es cierto? Esa es la poesía que a mí me gusta, ¿no? Cuando la poesía va hacia la política se vuelve panfletaria y no me gusta ese tipo de poesía. Pero, bueno, Heró me encanta, ¿no? Como decía Rocío, me parece extraordinario. Lucho Hernández, por supuesto.
Y sobre todo, bueno, Eduardo Chirinos, me parece un poeta absolutamente imprescindible en la poesía peruana. Es el autor de lejos más prolífico, ¿no? que hay. No, no creo que haya otro poeta en la historia del Perú que haya escrito tanto como Eduardo, en verdad. Y cada libro suyo es una maravilla y creo que todos deberíamos leer y aprender de él. Muy bien, Lorenzo, efectivamente. Ahora, ya que estamos con las recomendaciones, me gustaría que también planteáramos no solamente recomendaciones literarias, sino también qué recomendaciones podemos darle a aquellas personas que quieran publicar poesía, ¿no? Para que de alguna manera podamos darle de repente esos tips necesarios para tomar en cuenta si es que se quieren, ¿no? Adentrar en este terreno un tanto complicado o difícil de la creación literaria, específicamente de la creación poética. Rocío, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo diría que lo primero que les recomendaría es a quienes sienten el impulso interior a escribir poesía, que sean fieles a ese impulso interior y que la hagan, y que sepan combinar esos impulsos interiores, esa inspiración, digamos, con la artesanía de la palabra, ¿no? Con un trabajo de labrar la poesía, como digo, como artesanía de la palabra. Yo creo que sin premio y sin apremio, también digo, porque, digamos, no se trata de decir yo aspiro a ganar un premio de poesía o yo aspiro a publicar, sino que en un primer momento es eso, hacerla, entregarse a esa artesanía de la palabra y seguir esa fidelidad a esa inspiración interior. Y, digamos, en un segundo momento ya efectivamente es el compartirla, el socializarla, el publicarla. Y entonces ahí yo no tengo, como lo he testimoniado, una gran experiencia al respecto, pero en la breve o corta experiencia que tengo, es que ahí hay que revisar, seleccionar, ordenar, agrupar y también ponerle un nombre que a veces se suele usar mucho, que sea el nombre de uno de los poemas del poemario, que tampoco entiendo que tiene que ser, pero digamos también ponerle un nombre acorde. Y bueno, eso, de acuerdo a lo que yo he trabajado más o menos, eso es, ¿no? Muy bien, Rocío, muchas gracias. Lorenzo, ¿tú qué recomendaciones podrías dar a los que quieren empezar, ¿no? A escribir o a publicar poesía? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, al que escribe, que lea, ¿no? Que lea mucha literatura, mucha poesía. Y eso, ¿no? Pero claro, si ya, digamos, una persona que tiene un libro y quiere publicar ese poemario, mi primera recomendación sería que no lo publique, que espere un tiempo prudencial, porque, claro, cuando uno recién publica o cuando uno recién escribe algo, piensa que su libro, pues, es lo máximo, ¿no? Eso es lo que uno siente, y es natural, es normal, toda persona va a pensar eso, ¿no? Pero si lo dejas ahí, lo dejas reposar un tiempo, unos meses, un año, de pronto lo vuelves a leer y te das cuenta de que lo que escribiste hace un año no es, pues, lo que tú habías pensado que era, ¿no? Entonces, ahí ya de pronto no vas a querer publicarlo, ¿no? Porque si en ese momento, al día siguiente de terminar el libro, querías publicarlo y te parecía el mejor libro del mundo, después de un año, después de 8 meses, no vas a pensar lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, dejarlo reposar, dejarlo ahí y después de un tiempo volverlo a leer, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Si te vuelve a gustar, sí, puede ser que esté bien. Y en ese momento, en todo caso,
compartirlo, ¿no? Compartirlo con amigos, con gente que sepa, ¿no? Del tema, como me pasó a mí. O sea, yo con este libro de fundación, pasó un año, más de un año, lo volví a leer, me gustó, pero eso no bastaba, ¿no? Entonces yo se lo mandé a varios amigos, a Juan Carlos Aldo, ¿no? Que finalmente hizo el prólogo, a Renzo también, ¿no? Y a Rocayola, y bueno, me recomendaron, sí, me dijeron, mira, el libro está bien, dale, ¿no? Entonces, porque uno puede perder esa perspectiva, ¿no? Entonces es súper importante, una vez que tienes el libro, tener también opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? O sea, yo cuando escribía un libro, por ejemplo, solía pasárselo a Eduardo Chirino, justamente, ¿no? A este amigo, poeta, que hable de él, ¿no? Un poeta súper importante. Entonces, eso me parece que debería pasar, ¿no? Primero, que pase un tiempo antes de publicarlo o decidir publicarlo y luego pasárselo a diferentes personas, amigos que tengamos para ver cuál es la opinión de ellos. Y sobre todo leer, ¿no? Yo también creo que hay mucha gente que quiere escribir o publicar poesía, pero que todavía no ha leído lo suficiente, ¿no? Que no ha leído, en todo caso, lo necesario para forjar su propia voz poética, ¿no? O al menos tratar de forjar una voz poética que tenga cierta pegada. Yo quiero invitarlos ahora, en estos últimos minutos, a que puedan leer un verso cada uno, un poema, un extracto de un poema, para dar por finalizado el evento y para, de alguna manera, invitar también a los potenciales lectores de sus respectivos poemarios. Rocío. A ver, voy a leer el poema Perú. Vale un Perú, se decía en la colonia, y Santo Chocano así luego lo escribió. Dios es peruano, repetimos las veces que la suerte nos sorprende. Perú, mendigo en banco de oro sentado, frase trillada. Ay, nuestra patria tan maltratada, por codiciosos del ídolo dorado, por destructores de bosques, ríos y lagunas, por corruptos hermanitos y hermanones, por trogloditas que acosan, golpean, violan y matan mujeres, niños y niñas, por medievales asustados de lo distinto. ¡Ay, nuestra patria, tan prodigiosamente diversa y tan escandalosamente desigual! ¡Ay, nuestra patria, que soñamos convertir en encuentro de todas las sangres, pero todavía llora y sangra! Muchas gracias, Rocío. Lorenzo, tu turno. Bueno, ya creo que queda un minuto, Dale. pero voy a leer un poema, ¿no? Es el poema que dice, un río nace en la noche, grito de sangre y arena, que corre sin detenerse, y en su negro vientre lleva máscaras de oscuridad, silentes lágrimas muertas, sirenas enceguecidas, caparazones de ausencias, tortugas de fuego y sal, palabras, sílabas, letras. Todo lo arrastra la noche, todo este río de piedras, que arranca nubes, recuerdos, impacientes primaveras, y en el éxtasis del ritmo se vuelve estruendo y tormenta. Adelante, sobre el mar, ha amanecido el poema. Espectacular. Bueno, quiero agradecerles a ambos, a tanto a Rocío como a Lorenzo, y quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando a que puedan adquirir estos poemarios, ¿no? A través de la plataforma de Lima Lee, ¿no? Están también en los supermercados de Wong y Metro. Es una manera de adentrarse en estas dos visiones poéticas
un tanto diferentes, distintas, pero creo que también importantes, con mucha fuerza y totalmente imprescindibles, ¿no? Muchas gracias a los organizadores, gracias a todos ustedes. Bien, muchas gracias Héctor, muchas gracias Rocío, Lorenzo, felicitaciones por la presentación. Estuvo Gracias. excelente, los poemas también, las referencias poéticas, los artistas, los poetas a los cuales mencionan. Gracias por habernos acompañado en la charla Poesía en la Ciudad, un diálogo acerca de las miradas poéticas de dos autores contemporáneos. Asimismo, agradecemos a la Asociación por la Cultura y Educación Digital, ACUEDI Ediciones. Finalmente, todas las personas que nos acompañan en las actividades están cordialmente invitadas a seguir disfrutando de la Quinta Feria Metropolitana del Libro, Lima Lee, porque los libros nos transforman. Hasta luego.